Pues hoy nos toca examinar los pasajes de Judas, versículos 16 al 19. Judas 16 al 19. Y le vamos a titular el mensaje 10 marcas de los apóstatas enmascarados, falsos profetas, falsos maestros. Vamos a verlas en el nombre del Señor, cómo Judas nos enseña de estas características que componen y que podemos identificar a estos apóstatas o enmascarados, como le hemos llamado nosotros. Vamos a ver primeramente y después vamos a orar, después de leer la lectura 16 al 19. Y así dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Vamos a orar. Gracias, Señor, por su palabra. Ayúdenos, Padre, para que estas características que Judas nos da las podemos observar en nuestro día, porque fueron hechas y escritas para nosotros. Gracias, Señor, por su palabra que nos edifica, nos motiva, nos exhorta. Ayúdanos a entenderla claramente, porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entrando, vemos que dice el verso 16, estos son. Refiriéndose a los versículos anteriores, todas las descripciones que ya ha dado y ejemplos, ahora se dirige y vamos a observar estas marcas y características. La primera que menciona aquí, murmuradores. Esa es la primera, murmuradores. Así como Israel en el desierto murmuró y murmuraba en contra del liderazgo que Dios había puesto, y continúa el pueblo de Israel siendo un buen ejemplo, como nos ha ya dado Judas, de que murmuraban. No estaban contentos con lo que Dios había asignado. Ellos querían cambiar las cosas, y así es. El murmurador nunca está conforme. Siempre habla, tienen que decir algo que negativo. Todos tenemos cosas negativas que decir, pero el problema es de que el murmurador es muy conocido. Es una persona que constantemente, para cualquier cosa, haya la falla, el error. Ahora es bueno hacerlo porque nos ayuda, pero no al nivel de siempre estar murmurando, como dice, que es la característica primera que vamos a observar en esta hora de los apóstatas y de los enmascarados. Segundo, después de los murmuradores dice querellosos. Ahora, es una palabra que no usamos muy en común, pero realmente querellosos son los criticones. Son los que están descontentos. Así como los ángeles que estando en el cielo tenían todos los privilegios, y qué bendición de poder estar cerca de la presencia de Dios y estar en las cosas que Dios había hecho y estaba haciendo, y revelarse. Y simplemente la palabra querellosos es que no estaban conformes. Y así hay gente, estos hombres, estas personas que les llamamos los enmascarados, nunca están conformes, siempre están criticando, están descontentos de su situación, de todo. Hayan algo para estar repelando. Con eso nos trae a la tercera cosa que dice después, también que andan según sus propios deseos. Número 3, que andan según sus propios deseos. Es algo triste que aquí es una alusión quizás también a Sodoma y Gomorra, que la gente comenzó a ser libres
pensando de que ahora podían hacer lo que querían hacer, cuando querían, y pues eso es lo que nos alude aquí a los propios deseos, como Sodoma y Gomorra, que tenían un libertinaje extenso. ¿Y cuál fue? Pues que Dios los destruyó, simplemente porque hacían sus propios deseos. Vivimos en esa clase de tiempos en que el hombre quiere y desea vivir por sus propios deseos. El problema es que tenemos que guiarnos por la palabra de Dios. Y si no conocemos la palabra de Dios, vamos a hacer nuestros propios deseos. Necesitamos buscar los deseos de Dios. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a poder cumplir con los deseos que Él nos da y nos pone en el corazón a través de su palabra. La tercera característica es de que estos hombres, estas personas, andan según sus propios deseos. Cuarto, dice, cuya boca habla cosas infladas. Y el 4 y el 5 habla acerca y relaciona con la boca. Dice aquí cosas infladas. O sea, cuentan y hablan de cosas en una manera arrogante, en una manera exagerada. Porque dice inflada, con mucho aire. O sea que cuentan y comparten y tienen la facilidad de expresarse. Por eso dice cuya boca habla. Y hay mucha gente que tiene la manera de hablar y poder comunicar con otros. Y pues la cosa es de que son cosas infladas. Son cosas inventadas. Son cosas que vienen de su mente, como mencionó antes, soñadores, que sueñan cosas, inventan cosas y luego las inflaman a tal manera en su descripción que la gente les cree. Y por eso es otra característica de estos apóstatas enmascarados. La quinta, que está en el versículo 16, dice, adulando a las personas para sacar provecho. Adular es hablar bien con la gente, expresarse bien. Y pues no hay nada malo con eso. Es algo positivo. No hay nada malo en levantar a las personas, hacerlas sentir bien. El problema es que aquí dice que lo hacen para sacar algo, para conveniencia propia, para algo personal, para poder así sacar algo más, un beneficio, algo que podríamos decir materialísticos. O sea, quieren algo para sí, algo que les vaya a traer, algo sucede. Por eso es de que estas personas tienen esa cualidad de adular a las personas, levantar a las personas, hablar de una manera que la gente siente y se siente cómodos con estas clases de personas. Y por eso llegan a ser, eso es otra marca de los apóstotas. Pero continuamos con el versículo 17 y el 18. Dice, pero vosotros, o sea, ustedes, amados, mis hermanos, creyentes, tened memoria, recordad las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que les decían, en el postrer tiempo habrá burladores. Y ahí está la número 6, burladores. Siempre ha habido gente que se burla, especialmente de las cosas de Dios, que no aceptan, no creen las cosas que Dios ha dicho, las cosas que van a suceder, se burlan de ellos. Hoy en día, eso es una de las características de los programas que hay en la televisión. Después de las noticias, hay muchos burladores, yo les diría. Todos hablan y están tratando de hacer burla del presidente, del vicepresidente, de fulano, sutano. Y la cuestión es de que así como ellos, una de las cosas que es marca es de que son burlones. Ahora, se burlan de las profecías, se burlan de lo que va a suceder, de lo que Dios dice que va a pasar. Y esa es otra de las características de estos enmascarados. Y aparte de eso, dice en el número 7 que andará, el versículo 18 dice que andarán según sus malvados deseos. Número 7, andarán según sus malvados deseos. Primero allá nos dice según sus propios deseos, pero ahora habla de los malvados
deseos. Uno no puede ver el corazón de alguien más. No sabe qué está tramando. Simplemente hay personas que tienen quizás deseos de hacer algo, pero son malvadas las cosas que quieren hacer, y pues esas pasiones que tienen, esas acciones que quieren hacer, no son de Dios. Son características del maligno quizás, pero dice aquí que andan según sus malvados deseos. A veces su deseo es ser y tener cosas para sí mismo, y eso es una de las características que siempre están buscando cómo beneficiarse. Y por eso, a través de estos malvados deseos, que son pasiones, en una manera que no tienen poder para poder controlarse, y por eso es de que resulta en que se siguen sus malvados deseos. Esa es la número 7. Y luego en el 19 vamos a ver los últimos 3. Dice, también estos son, incluyendo el versículo 16, donde comenzó diciendo, estos son. Ahora en el 19 también dice, estos son los que causan, primeramente dice ahí, divisiones. Divisiones. Siembran discordia. Una de las cosas que ha habido, por eso hay tantas diferentes iglesias, tantas diferentes denominaciones, tantos diferentes grupos aún bajo las denominaciones, y es algo trágico y es algo triste para especialmente los de afuera. No ven cómo es posible que no podamos unirnos, trabajar juntos, pero tenemos nuestras razones, ¿verdad? Pero una característica de estos, les gusta ser divisivos, les gusta causar división, porque cuando nos dividimos por diferentes cosas secundarias o cosas irracionales o cosas que nomás no llegan al hilo, es triste causar división por cosas insignificantes. Pues a estos, a veces en las sesiones de negocio o en las reuniones, buscan tácticas y maneras de cómo causar división y separaciones entre el grupo de los cristianos. En vez de trabajar juntos, tener las causas y visión y metas para poder servir al Señor, les gusta poder causar divisiones y diversidades de actividades, de tanta cosa, y lo que cría es discordia y grupos entre el pueblo de Dios, que no debe de haber. La número 9 dice los sensuales. Los sensuales. Estos son los deseos naturales que tenemos. Todos tenemos los 5 sentidos, y pues no podemos irnos. A veces tenemos que tener cuidado con lo que sentimos, lo que pensamos, lo que nosotros nos gusta hacer. Todos somos diferentes, pero estos viven por sus sentimientos. Estos sensuales son controlados por los deseos de ellos. Y una de las cosas que aquí está hablando de la actitud del mundo, que se controlan así, aún podemos decir hasta como los animales que viven por sus acciones. O sea que los animales viven por instinto, y así es algo así similar lo que es sensual. Es una persona que tiene cierta manera de cómo dirigirse, y a través de esa característica que no es de Dios, no es del fruto del Espíritu de Dios, y viene siendo controlado por el hombre. Es características de lo sensual, de lo que es los sentidos del hombre, los sentidos y los deseos naturales. Y eso es algo de peligro, porque hay cosas que no convienen y cosas que se ve que están mal, pero esa es una de las marcas, por eso que tienen estos enmascarados. Y la última que quiero enfatizar es que no tienen al Espíritu. Y está en mayúscula Espíritu, porque está hablando del Espíritu Santo. El que no tiene al Espíritu, dice Romanos 8:9, no es de Él. Y esa es la clave de estas 10 características, que estos hombres, estas personas, no tienen el Espíritu Santo. Y una persona que no tenga el Espíritu Santo no ha nacido de nuevo, no es creyente, no es del Señor. Y por eso estas personas causan y seguirán causando problemas en nuestras iglesias,
Porque hay personas que quizás les gustan las cosas de Dios, aprecian las cosas de Dios, sienten bien el sentimiento, la emoción y conocen de las cosas de Dios, pero no se han entregado al Señor. Para poder tener el Espíritu hay que entregarse a Cristo. Para poder decir que tienes el Espíritu es que invitaste a Cristo a tu vida. Jesús viene a nuestra vida y al entrar Él, entra y viene el Espíritu Santo después de que ya nos ha puesto en convicción a vivir a nuestras vidas para siempre. Él es el sello, es la marca de que somos del Señor. Si tú no tienes el Espíritu y no sabes si lo tienes o no, entonces necesitas recibir a Jesús. Jesús es el medio. No podemos recibir el Espíritu Santo sin Jesús, porque el Espíritu apunta hacia Jesús, que Él es el Salvador. Él es el único que nos puede transformar. Él vino a morir para darnos esperanza y pagar el precio de nuestro pecado. Y cuando la persona reconoce eso, entonces acepta, reconoce a Jesucristo. Y cuando reconoce a Jesucristo, entonces invita y viene el Espíritu Santo a morar en ese creyente. Eso es lo que está aludiendo aquí, que estas personas, de veras, la falla y la causa de todas estas marcas es porque no tienen al Espíritu. Y es difícil, hay veces que podemos ver a alguien y no podemos decirle, tú no tienes el Espíritu, pero sí podemos notar que la razón por qué llega a este nivel que está hablando aquí Judas, de estos apóstotas, de estos enmascarados, la mera razón es porque no tienen al Espíritu. Ahora eso no nomás es para los falsos maestros, es para cualquier individuo. Toda persona que no tiene al Espíritu no es de Cristo, no es de Dios. Si tú no sabes, nunca has oído de eso, tú necesitas invitar a Jesús a tu vida y a través de invitar a Cristo a tu vida, una vez para siempre, entra el Espíritu Santo dentro de ti. Él te convierte, Él te ayuda a poder discernir, distinguir y aprender de la palabra de Dios, porque Él es el maestro. El Espíritu Santo te va a guiar, te va a dirigir a que conozcas y puedas entender más de las cosas de Dios. Ojalá que este mensaje te ayude y te edifique. Estas características para que puedas echar ojo, para que puedas ver esto está pasando alrededor de nosotros, especialmente en las áreas religiosas, en nuestras iglesias y en nuestros grupos que oímos mensajes, estudios. Analícelo a través de la palabra de Dios. Vamos a orar para que si tú no tienes al Espíritu, hoy lo puedas declarar y decir que lo tienes. Voy a orar contigo. Gracias, Jesús, porque diste tu vida por nosotros. Viniste para salvar al hombre. Y a través de tu muerte, Señor, tú nos dijiste que el que creyera y aceptara y reconociera que usted es el Salvador de nuestra vida, usted iba a mandar al Espíritu Santo. Y ya llegó, ya vino, ya está obrando y queriendo y deseando entrar en todo aquel que reconozca a Jesús. En esta hora, si hay alguno aquí que no lo ha hecho, que lo haga, Señor, que reciba a Jesús para poder recibir y así entrar el Espíritu Santo a su vida. Señor, gracias le damos por aquel que hoy reconoce a Jesús y a través de hoy, entendiendo este mensaje, pueda saber que el Espíritu Santo de Dios está sellado, está en su vida y ahora vive en él. Gracias le damos en el nombre del Señor Jesús. Amén.